Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva entrega de Cipilla, un podcast de historia, política y cultura en contexto. En el día de hoy tenemos un invitado muy especial que ha venido a acompañarnos para hablar de uno de los temas más trágicos de la historia de Colombia, que el próximo 6 de noviembre va a cumplir 40 años y es de la toma y retoma del Palacio de Justicia. Bueno, le damos la bienvenida entonces al profesor Renan Vega Cantor que nos acompaña el día de hoy. Buenas tardes, profesor, bienvenido. Buenas tardes, muy amable por invitarme a su programa. Listo, profesor. Entonces la idea es conversar en este espacio sobre la toma y retoma del Palacio de Justicia, darles un contexto a personas que tal vez no conocen el tema, generaciones más jóvenes, para hablar de esto. Entonces, profesor, yo creo que para hablar de este tema, algo fundamental es como decirle a las personas qué pasó el 6 y 7 de noviembre de 1985. ¿Cómo explicar lo que ocurrió el 6 y 7 de noviembre de 1985 en el Palacio de Justicia? Bueno, hay que decir que para poder entender este acontecimiento es necesario hablar un poco de la organización que preparó y realizó la toma, que es el M-19. ¿Sí? El M-19 es un movimiento insurgente fundamentalmente urbano de clase media que surgió a raíz del robo electoral en las elecciones de 1970 al candidato de la Alianza Nacional Popular, Gustavo Rojas Pinilla. A partir de ese momento, un cierto sector ligado a la NAPO, pero también al que luego se vincularon miembros de las FARC, fundaron el M-19 como una organización clandestina que apareció por primera vez en 1974 en Bogotá con unas acciones espectaculares. De ahí en adelante la historia de este movimiento insurgente se va a caracterizar precisamente por realizar acciones espectaculares, visibles a la opinión pública y amplificada por los medios de comunicación de ese entonces, que fundamentalmente eran la prensa escrita, la radio y la televisión. Entre digamos, los acontecimientos que tienen que ver con la historia del M-19, hay uno muy importante que sucedió en 1980, que fue la toma de la Embajada de la República Dominicana, que estaba situada justo al frente de la Universidad Nacional por la carrera 30. Cuando se realizó esa toma, el M-19 logró mantener como rehenes a embajadores de muchos países y entre esos el más importante de los Estados Unidos. Esa acción desde el punto de vista militar y político fue muy exitosa porque el M-19 solamente perdió en el ingreso a la sede diplomática a uno de sus militantes, un joven estudiante de apellido Villegas. Y fue un éxito la acción porque al cabo de lo que duró, cerca de 2 meses, el M-19 obtuvo los principales resultados, que era liberar a los presos políticos de esa organización, y además obtuvo una gruesa suma de dinero que le dio el gobierno de Turbay Ayala. ¿Sí? Este hecho de alguna forma estaba en la mente de quienes planearon los acontecimientos de 1985, trabajando con un supuesto muy discutible, y es suponer que los hechos históricos se pueden repetir. Entonces ellos pensaban que esa acción tan exitosa y tan espectacular, que los dio, digamos, a conocer a nivel no solo nacional sino internacional, se iba a replicar en el año de 1985, cuando las condiciones habían cambiado drásticamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué había cambiado? Había cambiado que el M-19, de ser un movimiento subversivo clandestino, había llegado a un acuerdo de paz con el gobierno de Belisario Betancur y se habían legalizado gran parte de sus cuadros, de sus militantes. Y en el gobierno de Belisario Betancur, que se plantearon diálogos de paz con distintas insurgencias, se dio la tarea de que la gente que empezó a dar la cara los empezaron a matar. Y así mataron a militantes y dirigentes muy importantes del M-19, como Carlos Toledo Plata, que era una de sus figuras más visibles. Y a raíz de estas muertes, de estos asesinatos y el incumplimiento de los acuerdos de paz por el gobierno de Belisario Betancur, quienes organizaron esta acción
pensaban hacerle un juicio público a Belisario Betancur por haber traicionado al país y los acuerdos de paz. Entonces, ¿qué lectura hizo el M-19? Una lectura, pues claro, hoy lo puede ver uno de manera retrospectiva, de forma muy clara, muy equivocada. Primero porque ellos pensaban que la situación se iba a repetir e iba a ser una acción exitosa. Porque ellos cayeron en una característica de los colombianos, prácticamente todos tenemos esa característica, el leguleyismo. Okay. El culto a las leyes formales y pensar que en Colombia se aplican. Y el M-19 fue prisionero de ese criterio. Entonces ellos, ¿por qué escogieron el Palacio de Justicia? Porque en el Palacio de Justicia se encontraban, digamos, radicadas las altas instancias judiciales del país y sus máximos representantes. Y el M-19 pensaba que el Estado colombiano le iba a dar el mismo trato que le dio a los embajadores que fueron retenidos en 1980. Pero es que en 1980 en la sede de la República Dominicana se encontraban embajadores de la talla del de Estados Unidos, del de Israel, por ejemplo, algunos embajadores europeos. Entonces eso era mucho más difícil de que el Estado realizara una acción intentando recuperar a los rehenes. Ellos pensaron que eso iba a suceder en 1980, entonces planearon la toma del Palacio de Justicia para hacerle un juicio a Belisario Betancur, y pensaron que iba a pasar exactamente lo mismo. No sabían, no entendieron, no leyeron bien las contradicciones que existían muy fuertes entre el poder militar y la rama jurisdiccional, porque jueces que estaban allí incluso dentro de las instalaciones del palacio eran muy odiados por el ejército porque habían estado involucrados en procesos en donde el ejército había sido denunciado y se habían comprobado las torturas sobre todo con una mujer, y allí se había dado el fallo y los altos magistrados que habían llevado el cargo. ¿Sí? También habían abogados, defensores de derechos humanos. Sí. Entonces el M-19 no leyó bien esa situación y esas contradicciones y creyó que la rama jurisdiccional en Colombia es importante y que las otras ramas del poder público las iban a respetar, es decir, el poder ejecutivo y las fuerzas militares. Claro, sí. Ahí siempre ha estado en cuestión un tema y es hasta qué punto el Ejecutivo en cabeza del presidente Belisario Betancur estuvo de acuerdo o no con esa acción, ¿no? Como de que se desconociera el valor de la vida de los magistrados y los que trabajaban en el palacio, ¿no? Pero es que, digamos, dentro de la lectura que hizo el M-19 de la toma del palacio, ellos examinaron los potenciales rehenes y entre los rehenes estaba un hermano de Belisario que escapó, ¿no? que digamos, su sede de trabajo era el Palacio de Justicia, un magistrado. Y estaba también la esposa de Jaime Castro, que era el ministro de gobierno. ¿Sí? Sí. Entonces el M-19 creyó que si aseguraba a estas dos personas, por lo menos habían intereses sentimentales, filiales, que haría mucho más difícil ordenar la retoma. Pero ahí empezaron a fallar las cosas porque estas dos personas salieron de entrada, o sea, no los alcanzaron a tener como rehenes. Y ya ahí, digamos, empezaron a jugar los factores en contra. Pero volviendo al primer asunto, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Entonces el M-19 organizó la toma de esta sede y cometiendo una serie de errores de bulto desde el principio. Habían informaciones fiables, no eran especulaciones ni informaciones conspirativas, de que el M-19 se iba a tomar la sede del Palacio de Justicia. Incluso eso lo publicó la prensa. Sí, ¿no? Lo publicó la prensa, están los documentos, aquí no estamos inventando nada. Están los documentos en donde se anuncia en el mes de octubre la toma del Palacio de Justicia. Y eso por distintas razones se aplazó para el día 6 de noviembre, que era un miércoles, y hay una serie de casualidades pues que ya hoy no puede uno decir que fueron tales, sino maniobras pensadas por parte del ejército sobre todo. Y es que cuando circularon los rumores de que el M-19 se iba a tomar el palacio, se envió como un contingente de policía
a custodiar la entrada del palacio, pero ese contingente fue retirado justamente el día anterior a la toma del palacio, el martes. Y fue retirado, incluso lo que dijeron después no es convincente las razones que dieron. Lo único cierto es que cuando el primer comando del M-19 ingresa al palacio, solamente habían 2 celadores. ¿Sí? 2 celadores que mueren en las primeras de cambio. Uno es atropellado por el carro que entra raudamente y el otro pues murió por los disparos que le propinaron. Pero digamos dentro no había más protección, salvo lo de los guardaespaldas de los magistrados, que apenas entró el primer carro del M-19 empezaron a dispararle para tratar de evitar el ingreso. La toma se preparó militarmente en un barrio del sur de Bogotá, en el barrio Nariño, en la carrera octava con calle Sexta, una casa que yo conocía porque pues yo fui habitante de ese barrio, yo nací en ese barrio y viví y conocía eso. Okay. Entonces ellos salieron, prepararon allí el evento y desde el principio militarmente la toma fue un fracaso, porque sí, el sector más importante de la toma, que era el sector de los explosivistas, no pudo ingresar. Hubo un desacuerdo entre el carro que llevaba a los que lograron entrar y el otro carro donde iba la parte militar más importante, que iba a ser la retaguardia, que iba a estar en el primer piso, no pudo ingresar. Es bueno que los lectores tengan, las personas que nos están viendo tengan en cuenta una cosa, es que hoy estamos en un contexto muy mediatizado con el celular y las informaciones inmediatas. Hace 40 años en Bogotá casi no habían teléfonos ni siquiera públicos. Sí, y pues, teléfonos, digamos, de fijos no lo tenían todas las personas. Entonces habían teléfonos públicos, cabinas, cosas por el estilo. Quiere eso decir que la comunicación no era fácil. Y entonces, ¿qué sucedió? Que los dos comandos, aunque estaban en casas muy cercanas, no se pudieron comunicar, no les funcionó el walkie-talkie y no se comunicaron de tal manera que el comando que entró no sabía qué estaba pasando con el otro y este que llegó después lo cogió un trancón y no pudo ingresar, nunca ingresó donde estaban la mayor parte de las armas. Entonces un problema de comunicación que hoy se le haría raro a cualquier persona, pues con el predominio de la comunicación digital, pero en el contexto de la época estamos hablando de una situación completamente diferente, ¿no? Y entonces cuando ingresó el M-19 a eso de las 11:30 de la mañana, pues no lograron ingresar a toda la tropa dispuesta ni todas las armas. Y el sector que iba a defender el primer piso era donde estaban las otras armas que llevaban, los alimentos, agua, avituallamiento. Eso nunca lo pudo tener el M-19 porque eso lo controló muy rápidamente el ejército 2 o 3 horas después. ¿Sí? Entonces desde el principio militarmente la toma fue un desastre y lo que parecía una ventaja, y es la estructura urbana, la estructura arquitectónica del palacio, se convirtió en un obstáculo, porque había sido visto como una ventaja si la toma hubiera sido exitosa desde el principio para resistir muchos días. Y el M-19 en principio había pensado en resistir varios días, incluso semanas si era el caso, dando por supuesto que no se iba a dar esta reacción y contraofensiva inmediata del ejército. Entonces así se inició la toma a las 11:30 de la mañana y la toma se prolongó durante 27 horas hasta el jueves a eso de las 3:30 de la tarde, cuando salieron las últimas personas vivas del Palacio de Justicia, a muchas de las cuales torturaron y desaparecieron luego por parte del ejército, de las Fuerzas Armadas. ¿Sí? Entonces ya lo que pasó durante estas 27 horas es lo que ha sido sometido a un sinnúmero de análisis, de investigaciones, de recuentos, de relatos, de recuerdos a lo largo de estos 40 años que permiten ya hacerse una mirada más o menos clara de lo que sucedió. Es decir, hoy no estamos igual como hace 40 años, que cuando pasó el acontecimiento todo el mundo decía que no estaba claro qué había pasado. Decían, por ejemplo, que el M-19 había asesinado a los rehenes, que esa era una acción organizada por Pablo Escobar y la mafia, que el M-19 había recibido dinero a cambio. Se empezaron a difundir una serie de rumores que no tenían la más mínima credibilidad.
pero a lo largo de estos 40 años sí se ha ido estableciendo, hay un acercamiento a la verdad relativo, por supuesto que nunca se podrá establecer con certeza el 100% de lo que sucedió, pero las líneas gruesas de lo que aconteció sí está claro. Ok, digamos que ahí uno puede entender como una voluntad por parte del establecimiento de los gobiernos, los diferentes gobiernos, para defender un poco el papel que jugaron las fuerzas militares, ¿no? Ese es el primer factor, pero digamos aquí hay muchas cosas que uno puede analizar con cuidado, ¿no? Uno es que durante esas 27 horas en la práctica hubo un golpe de Estado, Sí, eso es lo algo que que yo he también denominado un golpe de sí, Estado express. Y eso tampoco son rumores, porque las fuentes oficiales, incluso las actas del gabinete de esos 2 días, claramente lo demuestran. Era un gabinete que prácticamente estaba prisionero, porque también para las personas que nos ven y nos escuchan, tengan en cuenta el escenario y el espacio donde se desenvuelve el acontecimiento. En el costado norte de la Plaza de Bolívar, en el costado sur de la Plaza de Bolívar está el Senado el Senado. y a 2 cuadras está la Casa de Nariño. No estamos diciendo pues que estamos hablando de un espacio geográfico dilatado, sino un espacio geográfico contraído en el centro de la ciudad, donde se concentra todo el poder político, administrativo, ¿sí? Entonces, ¿cómo es posible que el presidente de la República no hiciera nada con respecto a lo que estaba pasando a 2 cuadras escasas? Porque es decir, al tipo lo incapacitaron, lo imposibilitaron a que hubo un golpe de Estado, en donde el que empezó a mandar fue el ministro de Defensa, Vega Uribe. Vega Uribe, sí. Sí, y, Y su yerno. y también están incluso los documentos en donde queda claro que la última orden que dio Belisario antes del golpe fue enviar al batallón guardia presidencial al Palacio de Justicia. O sea, fue la última orden ejecutiva. De resto, de ahí en adelante, y esa orden la dio como a las 12:30 del día, de ahí en adelante, hasta la locución vergonzosa, que fue el jueves a eso de las 5:30, 6 de la tarde, Asume la culpa. que donde asume la responsabilidad, Belisario no gobernaba, no mandaba. Ahí los que mandaron fueron los militares. Eso es absolutamente claro. Entonces fue un golpe de Estado. Pero entonces hacia el futuro, ¿qué pasó? Que como Colombia siempre ha tenido el mito ese de un país civilista y democrático que respeta la institucionalidad, el poder presidencial, ni el mismo Belisario fue capaz de reconocer que le habían dado un golpe de Estado y que prácticamente su gobierno terminó ahí, porque ahí terminó el gobierno de Belisario, ¿sí? Y que los que iban a mandar la parada de ahí en adelante en los años siguientes, y esa es una de las consecuencias de la toma del Palacio de Justicia, iban a ser las Fuerzas Armadas, en el orden público, en la guerra, en la contrainsurgencia. Entonces, eso es algo que hay que resaltar, que hay que destacar. Entonces, como el ejército era amo y señor de la situación, ¿qué hizo? Actuar a su manera, militarmente arrasando con todo. Claro, y Por, también, profesor, está en juego como lo que usted planteaba al inicio y es esas acciones espectaculares del M-19 como el robo de las armas del Cantón Norte, como que siempre era una especie de venganza cuando uno mira como el plan que ya sabían de la toma, como que el objetivo del ejército era exterminar al M-19 militarmente. sí, claro, incluso entre las fuentes que se conocieron y que se generaron en el mismo momento de los acontecimientos, están las famosas comunicaciones de un aficionado, ¿sí? Un radioaficionado, que eso también es bueno ubicar a las personas de hoy que Sí, claro que seguramente sí. no saben que es un radioaficionado. Es que en la época un medio de comunicación muy importante era la radio. Y resulta que habían personas en distintos lugares del mundo que se llamaban radioaficionados, cuya función era captar emisoras, sobre todo de otros países. Sí, ¿Sí? Esa era como su función. Y para eso entonces disponían de ciertos equipos, funcionaban a ciertas horas del día. Y casualmente a pocas cuadras del Palacio de Justicia había uno de estos radioaficionados. Creo que nunca se pudo establecer su identidad y creo que se la guardó pues por muy buenas razones, ¿no?
Entonces él era radioaficionado que en ese momento estaba tratando de captar frecuencias, no del país, seguramente yo creo que él ni sabía qué estaba pasando. Generalmente, como le digo, estos radioaficionados lo que hacían era tratar de captar emisoras de los Estados Unidos, de Europa, de Cuba. Esa era la función de los radioaficionados, ¿sí? Entonces, cuando él estaba sintonizando, de repente empezaron a aparecer señales y comunicaciones del ejército, ¿sí? Y eso son varias horas de grabaciones. Y esa sí es una fuente primaria directa, indiscutible, Claro, donde los importantísima. militares hablan claramente y dicen, por ejemplo, cuando hablan de que qué hay que hacer con los rehenes, qué hay que hacer con los magistrados, qué hay que hacer con los guerrilleros. O Y ellos cuando, textualmente dicen fumíguelos. sí, Textualmente es el término que usan, fumíguelos. Dicen que no hay que dejar testigos, que hay que acabar la operación, que no hay que dejar gente viva, ¿sí? Imagínense si ellos controlaron la situación desde más o menos las 2 de la tarde del día miércoles hasta el otro día completo, día y noche, después incluso que había terminado la retoma. Porque es que pónganle cuidado a ustedes, cuando termina la toma del palacio, a eso de las 3:30 de la tarde, y salen los últimos rehenes o gente que estaba en el palacio, entonces, ¿qué se hace? Se le lleva en fila hacia el Museo del Florero, hacia el Museo del 20 de Julio. Y ese sitio se convierte en un sitio de tortura durante varios días, porque allí un jefe de policía secreta, establece su base de operaciones y a toda la gente que llega la empieza a juzgar y empiezan a diferenciar entre los perfilan a ellos. sospechosos especiales. Sí, Entonces los sospechosos especiales, ¿cuáles son? Son de dos clases. O los que supuestamente son guerrilleros, porque efectivamente varios guerrilleros salieron vivos, entre ellos Andrés Almarales. Andrés Almirón, sí. Salieron vivos y entonces allá se encargaban de determinar si eran o no eran. Y también funcionarios civiles del Palacio de Justicia y sobre todo le cayeron a los 11 trabajadores de la cafetería. Sí, Y entonces allí los empezaron a juzgar, a torturar, y a muchos los desaparecieron y hasta el día de hoy algunos de ellos están desaparecidos. Entonces el control del ejército fue total. Además hubo censura de prensa, ¿no? sí, claro que sí. Porque la prensa estuvo anunciando, la radio estuvo, digamos, comunicando como también hacia eso de las 3:30 de la tarde, y se alcanzó a escuchar el grito casi que doloroso de ayuda de magistrados, empezando por el presidente de la Corte, que pedía ayuda porque llamó al presidente, el presidente no le quiso pasar al micrófono, designó a su secretario para que le respondiera y nunca le respondió al presidente de la Al Corte, doctor a Echandía, sí. Reyes Echandía, ¿sí? Reyes Echandía. De tal manera que entonces cuando la radio estaba transmitiendo, salió la censura de prensa, la ministra de Comunicaciones era Noemí Noemí Sanín. Sanín, y impidió que se siguiera transmitiendo, y por la noche la televisión colombiana transmitió un partido de fútbol. Y hoy también eso a las personas que nos escuchan les debe parecer normal, porque hoy el fútbol se ve a todas horas, todos Sí, los es días. cierto. No, en la época no se transmitían No, partidos era de muy fútbol, raro. eso era extrañísimo. Porque, Solamente se transmitía el partido de la final, el último partido del año, era el único partido sí. que se transmitía. De resto no existía esa alcahuetería de hoy, que hay fútbol mañana, tarde, noche, 11. Además se creía Sí, que si se sí, transmitía, se quebraba el negocio porque la sí, gente no pagaba, no ¿no? pagaba. Y entonces se transmitió el partido y ahí se concentraron A las 8:30 de la se noche. concentraron las emisoras, se concentró los dos canales de televisión, transmitieron el partido. Pero una cosa muy interesante es que algunos de los locutores del partido se referían de alguna forma a la toma usando el lenguaje bélico, ¿no? Entonces Sí. cuando un jugador disparaba decían Iguarán dio un potente cañonazo, cosas por el estilo, ¿sí me entiende? Alusivo a lo que estaba pasando, que se había silenciado, que se había callado, y solamente hasta el otro día a las 3:30 de la tarde, cuando ya se estaba presentando el fin de la retoma, se permitió otra vez que informaran los medios básicamente a favor del ejército y de lo que había pasado. Sí, eso está en juego. Un poco también a lo que usted decía de esa premeditación por parte del ejército y
como el famoso plan rastrillo, también cómo se aprovecharon de la imagen de organismos de derechos humanos con la misma Cruz Roja, ¿no? Que ahí estuvo ahí como en esas grabaciones que se captaron como antes de que lleguen los de la Cruz Roja, aprovechen y Fumiguen. fumiguen. Claro, pero hay Ante- que decir también que fue de mutuo, ¿no? No solamente fue que el ejército las usara, Sí, sino que la Cruz Roja también se prestó, porque el director de la Cruz Roja era un individuo muy conservador, proclive al ejército, y tampoco, digamos, se esmeraron por tratar de intervenir de manera independiente. Porque esa es otra cosa que hay que decir, digamos, la toma del palacio puso de presente la terrible segmentación de clase de este país, claro, que pues se veía incluso dentro de los mismos magistrados, sí. porque muchos magistrados estaban ligados al ejército y es tristemente célebre el caso de un magistrado que soltó el M-19 justamente por sus nexos con el ejército. Y les contó el Y ese plan. magistrado lo que hizo fue decir dónde estaba la ¿Dónde estaba gente el baño? y dónde estaba el baño para que los acabaran de liquidar. Sí. Eso me llama la atención también con el jefe de medicina legal, ¿no? También en todo el procedimiento de reconocimiento de cuerpos, que muchas irregularidades Vea, hay. es que imagínense, digamos, lo que sucedió cuando terminó la toma es algo así como cuando un elefante entra a una cristalería. ¿Qué queremos decir con esto? Hagan de cuenta usted el ejército dejando pruebas de sus propios crímenes. Sí, Entonces, ¿qué hizo el ejército? Toda la negación de lo más elemental de la medicina forense, ¿no? Porque lo que recomienda la medicina forense, y lo dicen incluso las novelas policíacas, es que cuando hay un crimen hay que dejar la escena tal cual como quedó al final, ¿sí me entienden? sí, sí. Y entonces la escena del crimen vienen los detectives y empiezan a partir de ahí a encontrar indicios. Pero ¿qué hizo el ejército? Todo lo que Como no el se debía hacer. ejército le había prendido fuego a eso, ¿sí? Como el ejército había echado gases, como el ejército había bombardeado con cañonazos desde fuera que yo pude apreciar incluso desde el lugar donde vivía, ¿sí? Como el ejército usó francotiradores a granel que incluso se mataron entre ellos mismos, ¿sí? Todo tipo de torpezas. Entonces al final tocaba borrar las huellas de los crímenes. Entonces, ¿qué hizo el ejército? Por ejemplo, movió los cadáveres que estaban en el tercer piso, cuarto piso, todo lo concentró en el primero, Sí. todo lo concentró en el primero. Mandó lavar con agua, se borraron las manchas de sangre, mezcló pedazos de cuerpo diferentes que no correspondían a la misma persona, ¿sí? Y luego metió a los que consideraba como guerrilleros o sospechosos como en un solo saco y lo llevó a medicina legal. Pero en medicina legal, ¿qué sucedió? Que el ejército también se tomó medicina legal. Y entonces fue y sustituyó a los funcionarios de medicina legal y los militares se ponían batas Las batas blancas blancas, sí. para esperar a los Familiares. familiares o conocidos que fueran a preguntar por sus deudos, a ver si de pronto iba a preguntar a algún familiar de un guerrillero del M-19 para echarle la Claro. mano. Sí. Entonces todo eso tiene que ver con la manera como se trataron de borrar las huellas del crimen. Claro, todo esto. De un crimen terrible porque es Sí, típico terrorismo de Estado. Esta fue una exacto. acción de terrorismo de Sí, Estado, sí, sí, sí. término que muy pocos usan, pero fue eso. Sí, sí, es algo que se ha ido recuperando, yo creo, en la memoria y las investigaciones a lo largo del tiempo, ¿no? Como reconocer precisamente, igual que en el caso de la UP, pues un dolo por parte del Estado para no proteger, para no garantizar derechos, como por ejemplo esto que pasa, que usted nos describe que pasa dentro del palacio, bajar los cadáveres, lavar los cuerpos, eso entorpeció cualquier posibilidad de una investigación seria y dificultó mucho, por ejemplo, todo lo que las víctimas trataron de hacer, los familiares, de recuperar los cuerpos, las identidades, saber qué pasó y reclamar una verdad, ¿no? Que ahí también está la cuestión eso, ¿no? ¿Qué pasó realmente ese día en el palacio con las personas que se dijeron especiales, que fueron los empleados de la cafetería, bueno, todo esto que sucede Aunque después? eso se ha ido estableciendo, Sí, o sea, sí, se sí, ha ido sí. estableciendo, ya digamos ahí hay muchas claridades, 40 años después.
qué sucedió, porque hay incluso testigos, incluso militares que también después hablaron o se arrepintieron, que comentaban qué sucedió con las personas de la cafetería, dónde los llevaron, cuál fue el trato que les dieron. Incluso se sabe que algunos de ellos, sus restos fueron desaparecidos en ácido. ¿Sí? Entonces aquí se realizó todo tipo de hechos truculentos y agréguele a eso que el ejército dio la orden, las Fuerzas Armadas dieron la orden de que toda la información militar del año 1985 fuera destruida. ¿Sí? Sí, Del los año archivos. 1985, archivos y toda la información documental. Entonces aquí estaba claro que era lo que se quería. Pero en términos de borrar la memoria de lo que sucedió realmente y de intentar alejar el conocimiento de la verdad, pues hay otro hecho elocuente que indica la complicidad, ahí sí de todos los poderes públicos, del Ejecutivo, del Senado, incluso de las mismas cortes, de las altas cortes y del ejército, y es la destrucción del Palacio de Justicia. Porque si imagínense ustedes si el Palacio de Justicia siguiera existiendo como se quemó hace 40 años. Sería un sitio de peregrinaje turístico mundial y cualquier persona que pasara por allá, un niño, cualquier persona preguntaría, ¿y ahí qué pasó? Y entonces habría que explicarle. Pero ya con derrumbar el palacio pues se borraba la huella más evidente de lo que allí sucedió. Sí, claro. Les contamos a los que siguen este podcast que el profesor Renan Vega Cantor es autor de un artículo que se llama La masacre del Palacio de Justicia, ejemplo emblemático del terrorismo de Estado, 6 y 7 de noviembre de 1985. Y en este artículo, profesor, usted señala un poco cómo hay una labor por la búsqueda de la verdad, de velar lo que pasó, y usted habla un poco, primero, de la labor periodística, de los periodistas, el trabajo periodístico que fue encontrando cuestiones irregulares en términos del actuar del ejército, de la retoma, de lo que pasó con las víctimas, y por otro lado una especie de verdad judicial, un proceso también jurídico que intentó establecer unos hechos y que se juzgaran a los responsables y que se fueran descubriendo cuestiones serias en términos precisamente de entender que sí hubo un terrorismo por parte del Estado colombiano, un actuar desmedido totalmente por parte de las fuerzas militares en contra de pues civiles inocentes, ¿no? Bueno, el asunto es que desde el mismo momento de los acontecimientos y con todo esto que hemos relatado por parte del ejército, ¿qué era lo que se quería? Establecer una verdad oficial. Claro. Y esa verdad oficial en qué consistió, y todavía la sigue replicando mucha gente, es que esta fue una toma de una organización narcoterrorista, por decirlo así, patrocinada por Pablo Escobar, y que lo que sucedió adentro simplemente fue responsabilidad del M-19, que el M-19 asesinó a todos los magistrados, y que el ejército actuó pues como una mansa paloma que antes impidió muchas muertes, salvó muchas vidas, y que el ejército no hizo nada, ni luego torturó ni desapareció, y que todo esto se hizo además con la aquiescencia del poder civil, es decir, con la presidencia, con Belisario Betancur. Y hay que decirlo que en esto si hay personas terriblemente detestables. Y una persona, yo creo que la persona más detestable de lo que dejó el Palacio de Justicia es Belisario Betancur. Porque él, con el poder que tuvo, el acceso a mucha información, luego hasta el fin de sus días Sí, toda la vida, ¿no? se negó a hablar del asunto y a dar otra visión distinta a la que él dio el 7 de noviembre a las 5:30 de la tarde. Entonces eso indica pues que son personas que ni siquiera tienen el coraje civil ni moral para después haber hablado. El tipo había podido hablar con todas las de la ley y decir y contar qué pasó realmente detrás, nunca lo dijo. Porque él finalmente aparecía como un guardián de esa verdad establecida, que Colombia es un Estado de Derecho, que jamás las Fuerzas Armadas van a tocar, a golpear el Poder Judicial, que el Poder Judicial en este momento era muy bien visto por el ejército,
y que el problema más bien eran los famosos extraditables, pero no dicen que era que en manos del Poder Judicial habían procesos importantes contra militares y Por que torturas, ellos sí. estaban interesados en destruir esa información. Entonces ahí se estableció una verdad oficial y esa verdad oficial muchos hoy la siguen repitiendo como una cartilla, ¿sí? Pero hay algo que en la investigación histórica y social es muy importante, que es la búsqueda de la verdad histórica. Entonces, por encima de los intereses inmediatos, el conocimiento histórico debe buscar establecer qué pasó, verdaderamente qué pasó. Y en estos 40 años en esa dirección se han dado pasos sustanciales. Como les digo, no estamos en las mismas condiciones como estábamos hace 40 años, porque este es un hecho que empezó a ser historiado casi desde el mismo momento de los acontecimientos. Al año siguiente ya aparecieron libros sobre la toma del Palacio de Justicia. El primer libro que apareció es el que se llama Las dos tomas, de Manuel Vicente Peña, un periodista que en ese momento era medianamente independiente, pero que luego se volvió proclive a las Fuerzas Armadas mucho tiempo después por otras circunstancias. Pero entonces ese es el primer libro y de ahí empiezan a revelarse cosas que ponen en duda esa versión oficial precisamente. Pero digamos el Estado y los altos poderes se enconcharon en la verdad oficial, en esa verdad oficial. Y no han contribuido justamente al esclarecimiento de lo que pasó. Eso ha corrido por cuenta de investigadores independientes o por algunos de los familiares de los desaparecidos que han contribuido a todas las verdades, a la verdad histórica, a la verdad judicial y a la verdad mediática o política. Sí, eso me hace pensar un poco también en términos de la verdad histórica, verdad mediática, la verdad judicial, cómo en ese momento de la historia de Colombia pasó algo bien curioso que rescata un trabajo de la Comisión de la Verdad que se llama Huellas de Desaparición, de cómo el ejército llegó también a los medios a secuestrar el registro en video que se hizo ese día de diferentes medios, ¿no? Y eso también dificultó precisamente encontrar víctimas, reconocer personas, si salieron, si no salieron, una especie de caja negra, ¿no? Donde no pasa nada. Claro, pero a pesar de todo, no destruyeron todo. Y Sí, menos mal. quedaron evidencias, como por ejemplo, quedaron las grabaciones donde aparece que el ejército está sacando, salen vivos del palacio acompañados por, entre comillas, acompañados por militares, personas como por ejemplo el magistrado Carlos Horacio Urán. Urán, sí. Y sale también viva Cristina Guarín, que es llevada en hombros, creo que por un militar. Por un militar, Eso sí. también aparece, de esas grabaciones no las pudieron Sí, desaparecer. Javier Almonacid Y, y, también, es- ¿no? y, Cuando esas, sale. y esas grabaciones quedaron como testimonio no solo judicial, sino histórico. Porque digamos, cuando se ven esas grabaciones, que incluso años después es que se va a entender como la importancia de esa información, que evidencian que la verdad oficial eran puras mentiras. La oficial eran puras mentiras. ¿Sí? Y entonces eso más otra cantidad de huellas, de fuentes, de registros, han ido formando un acervo que permite acercarse a la comprensión de lo que pasó. Ok. Eh, en ese sentido también uno cuando ve el juicio que se le hace a Plazas Vega y a Arias Cabrales, pues esas son pruebas fundamentales como para constatar precisamente todo lo que estas cabezas del ejército en su momento negaron, ¿no? Y es la salida de esas víctimas del palacio, ¿no? El 7. Pero en términos de verdad judicial hay que decir que esta justicia tan lenta y paquidérmica no ha operado y seguramente nunca va a operar, No, porque sí, ya. Plazas Vega, por ejemplo, está libre, Libre. vive en Estados Unidos, e incluso el tipo se dio el lujo de demandar al Estado por los daños que le habían causado. ¿Sí? Eso demuestra un poco que el mismo Poder Judicial y digamos, eh, este mismo Poder Judicial que el M-19 tanto respetaba con ese carácter leguleyo, Sí, claro. demostró que no sirve para nada, que no servía para nada. ¿Sí? Entonces, eso ha quedado claro. Pero el asunto, ¿cuál es? Claro, en términos de los desaparecidos, de sus familiares, que es una terrible tragedia,
Pues a ellos sí les interesa establecer la verdad judicial. Primero para que se sepa dónde están los restos de sus familiares, algunos de los cuales han aparecido, ¿sí? Otros no. Y claro, eso es una tragedia familiar que se vive día a día. Pero digamos, en términos de la verdad histórica, uno sabe que la verdad judicial es muy frágil, muy coyuntural, muy efímera. Y la verdad histórica no se puede circunscribir a la verdad judicial. Son dos cosas completamente diferentes. Porque lo que se llama verdad judicial puede ser un conjunto impresionante de mentiras, como decir que Plaza Vega es inocente. Claro, sí, Entonces, sí. para la verdad histórica, ese juicio judicial no vale nada. Sí. Profesor, una pregunta. Usted, para nuestra audiencia, ¿cómo calificaría, qué significó o qué ha significado para la historia del país la toma y retoma del Palacio de Justicia? Bueno, hay acontecimientos históricos que marcan a un país y por desgracia la historia contemporánea de Colombia está asignada por hechos terriblemente violentos y brutales. Y uno podría decir que hay algunos emblemáticos, sobre todo porque en el mundo urbano se notan más y se reproducen más, ¿sí? Hay un sinnúmero de acontecimientos en la campiña colombiana, en la provincia, terribles, que pueden ser incluso más terribles que el Palacio de Justicia, pero nunca tuvieron, digamos, esa presencia mediática, porque otra cosa es que acontezcan en el corazón del poder político, religioso, civil del país, en plena Plaza de Bolívar, ¿sí me entiende? Sí, sí. Entonces hay dos hechos que son significativos, que es el 9 de abril y el Palacio de Justicia, el 6 y 7 de noviembre, ¿no? Al respecto hay una muy buena obra que es una trilogía de este dramaturgo Miguel Torres sobre el crimen de abril se llama, y el último tomo que se llama La invención del pasado. Ok. Él mezcla justamente mezcla muy bien lo de el 9 de abril con lo del Palacio de Justicia, ¿no? Y ahí tiene una frase muy bonita que replica un poco la frase de García Márquez que está en Cien años de soledad, cuando en una parte, haciendo alusión a la masacre de las bananeras, José Aureliano Buendía dice: aquí no ha pasado nada, aquí no ha habido muertos. Entonces, después de 1985-86, en esa novela, uno de los personajes aparece en la plaza diciendo igual: aquí no ha pasado nada, aquí no ha habido muertos, esto de que hablan los familiares, eso son inventos, eso no existió. ¿Sí? Eso revela mucho, digamos, el impacto del acontecimiento. En estos 40 años, ¿qué puede uno decir? Es que la toma y retoma del Palacio de Justicia selló casi que el futuro inmediato de este país. Y ese futuro inmediato ha sido de guerra a guerra, porque esto estaba en medio de un frustrado proceso de paz, no solo con el M-19, sino con otras El insurgencias, FAR, que EPS. después vino de un reguero de muertos, desaparecidos, de todo un genocidio político y de todo lo que pasó en el país en los últimos 40 años, en donde la contrainsurgencia, el terrorismo de Estado, las desapariciones, las torturas se generalizaron, pero lo que marcó la toma del Palacio de Justicia es que muchos colombianos lo pudieron ver en vivo y en directo. Porque cuando se habla de la guerra en Colombia siempre es una guerra distante, ¿sí? Sí. Del campo, de otras zonas, pero no de las ciudades, pero aquí estamos hablando de Bogotá. Entonces mucha gente llegó a preguntarse qué era este país, qué es este país. Un país terriblemente violento, terriblemente intolerante, una represión generalizada, un cinismo de los ricos y poderosos impresionante. Sí, eso dejó lo del Palacio de Justicia. Ok. Profesor, usted recién en su respuesta también ha hablado otra vez de terrorismo de Estado. ¿Usted cómo definiría este término para nuestras audiencias más jóvenes, para las personas que escuchan ese término y a veces como que pasan por ahí? Sí, lo que pasa es que el término terrorismo a nivel universal es un término por lo general muy mal utilizado, ¿sí? Pero se suele asociar
a la existencia de organizaciones y de grupos, en un principio anarquistas a finales del siglo XIX, que fue cuando fue la primera vez que se acuñó el término terrorismo. Por ejemplo, estaba asociado a anarquistas rusos y anarquistas europeos o franceses, que realizaban, por ejemplo, atentados en los que murieron incluso reyes. Uno de los zares fue asesinado, digamos, murió a causa de un atentado de uno de estos grupos de Rusia. Y ahí surgió el término terrorismo como asociado a lo que algunos llaman en términos cotidianos como la violencia de los débiles. Okay. ¿Sí? La violencia de los débiles contra los poderosos. Entonces la violencia de los débiles, ¿de qué manera se expresa a veces? A través de la violencia física directa, incluso armada, que incluso puede ser suicida. ¿Sí? Y digamos, esa es la trayectoria del terrorismo a lo largo del siglo XX, que se encarnó en distintas organizaciones, pero desde los estados empezaba a llamarse terrorismo cualquier síntoma de oposición armada, así no fuera terrorista. Es decir, toda oposición armada, no toda oposición armada es terrorista. Pueden haber grupos que se proclaman y se declaran como terroristas o que acuden a prácticas terroristas. ¿Sí? Pero luego esto se ha desdibujado tanto que antes en un principio el terrorismo clásico estaba asociado, digamos, a procesos anticapitalistas, emancipadores. Pero luego el terrorismo se convierte en una práctica de la derecha. De la derecha, Sí, ¿sí? sí. Entonces por eso cuando hay acciones terroristas, eso hay que situarlo muy bien en el contexto, qué intereses están detrás, Claro. qué busca, quiénes lo realizan. Y lo mismo entonces, el término terrorismo de Estado a qué hace alusión, a lo contrario, a que el terrorismo ya no es de los débiles, sino de los poderosos, usando aparatos de Estado para realizar campañas de terror masiva. ¿Cuáles son campañas de terror masiva? Tortura por parte del Estado, desapariciones por parte del Estado, criminalidad por parte del Estado, y violación de los derechos humanos, porque hay que decir una cosa, el único que viola los derechos humanos es el Estado. Eso es algo que nunca se entiende en estos Sí, sí, casos. sí. El único que viola los derechos humanos por definición es un Estado. Entonces un Estado terrorista es un Estado violador de los derechos humanos. Y hoy tenemos estados terroristas que han sido maestros del Estado colombiano, como el Estado de Israel. Esa simbiosis, hasta no hace mucho tiempo estrecha entre el Estado colombiano y el Estado de Israel, era propia de confluencias de terrorismo de Estado, que podríamos llamarlo afinidades terroristas, siguiendo el término de afinidades selectivas, afinidades terroristas de terrorismo de Estado. Entonces, instruir a las fuerzas militares y policíacas, como ha sucedido en Colombia, en la existencia de un enemigo que hay que desaparecer, que hay que perseguir. ¿Y el enemigo quién es? En Colombia se le han dado distintos nombres dependiendo de los momentos y las coyunturas. Desde el 9 de abril, precisamente, los nueveabrileños, Sí. liberales y comunistas, que había que eliminar. ¿Sí? Luego los bandoleros, liberales y comunistas también. Luego el movimiento guerrillero, que fue calificado de muchas formas. Luego terroristas y ahora narcoterroristas, que es el término que está usando Donald Trump para masacrar a gente en el Pacífico y el Caribe que va en lanchas. Sí, sí. Entonces esos son ejemplos de terrorismo de Estado. Profesor Renan, han pasado 40 años desde la toma y retoma del Palacio de Justicia. ¿Cómo explicar que persiste la impunidad sobre este hecho de la historia? Es que la impunidad es una práctica que resulta justamente del hecho de que no se castigue a los culpables ejemplarmente cuando habría que hacerlo. ¿Sí? Cuando eso no se hace, se establece la impunidad para que en el futuro no se haga nada contra eh, sectores del Estado o individuos que han trabajado con un Estado, están con un Estado, que han realizado todo este tipo de prácticas criminales. Y tenemos un ejemplo contemporáneo, que es el de Israel. Es un genocidio en marcha y sin embargo los genocidas no les dicen nada y siguen como Pedro por su casa. Entonces quiere decir que en lo sucesivo Israel va a hacer lo que se le venga en gana y nunca habrá justicia.
guardando las proporciones, y para el caso colombiano eso también es lo que ha sucedido. Porque, por ejemplo, aquí el sector militar siempre ha sido un sector intocable. Siempre ha sido un sector intocable. Incluso tiene su propia justicia, justicia penal militar, por ejemplo, donde ellos se juzgan ellos mismos con ciertos criterios y tienen cierto tipo de prerrogativas judiciales que les permiten eludir todo tipo hasta de condenas. Entonces el caso de condenados como Plazas Vega, en la primera instancia, cuando Sí, estuvo sí. condenado, él no estaba en una prisión. Ah, no. Decían que su prisión tenía 30.000 metros cuadrados, Sí, sí. ¿sí? Con cancha de fútbol, universidad, iba a dictar conferencias cuando estaba preso, iba a dictar conferencias a universidades. No, pues Uribe en el Sí. ubérrimo. Entonces el asunto es ese, entonces con esa impunidad, Sí. eso se replica y se reproduce, y no se puede tocar porque eso se vuelve un poder intocable, muy poderoso. ¿Qué hizo, por ejemplo, el ejército? Y eso lo documentan muchos libros, muchos autores de los libros, después de 1985. Con los familiares que empezaban a reclamar mucho, les dijo, tienen que irse de la ciudad o irse del país porque no respondemos por ustedes. No siga dando declaraciones a la prensa, no siga buscando ni preguntando por la persona que se desapareció. Entonces eso indica un poco esa impunidad de que hablamos. Claro. Escuchando su respuesta, estaba pensando un poco y quisiera saber su opinión respecto, en términos de la verdad histórica versus esa verdad oficial. ¿Qué opina usted? ¿Qué opinión le merece la Comisión de la Verdad? ¿Sí? Porque, por ejemplo, cuando uno revisa todo lo que ha pasado desde 1985, por ejemplo, se reconoce legalmente la figura de víctima, por ejemplo, y es un poco también en alusión a lo que pasa a partir del Palacio. ¿Cómo ve usted esa configuración que se ha tratado de establecer desde el trabajo de la Comisión de la Verdad sobre casos como el Palacio, la UP? Pues yo no conozco toda la información porque es muchísima, ¿sí? Sí, claro. Pero en general yo tengo unas opiniones. Por ejemplo, a mí me parece que una de las cosas más lamentables es la noción de víctima. Porque la noción de víctima que se origina en la memoria sionista de Israel, entre otras cosas, ¿sí? La noción de víctima tiene un carácter lastimero, un carácter individual, de derrota, pero es que con la noción de víctima se ocultan los proyectos que defienden muchas personas y por lo cual han muerto, por lo cual han sido desaparecidos. ¿Sí? Entonces, en el caso de la toma, ¿qué podemos decir? El M-19 se tomó eso y con independencia de si estuvieran equivocados o no, lo que pretendieran, uno no le puede echar el agua sucia a los que allí estuvieron porque ellos tenían su propio proyecto de vida, su propio proyecto de país, y por eso dieron la vida, por eso murieron allí. ¿Sí? Entonces, ¿fueron víctimas? No, no fueron víctimas, porque ellos tenían un proyecto y sabían lo que estaban afrontando. Entonces, cuando uno habla de víctimas, le quita la agencia política a los sujetos sociales. Entonces, un proceso como una guerra, como el con largo conflicto de Colombia, no puede analizarse como víctimas y victimarios, porque eso es no entender qué hay detrás del levantamiento armado, por ejemplo. ¿Qué intereses hay detrás del surgimiento, por ejemplo, de las guerrillas liberales en los años 50? ¿Sí? ¿Qué hay detrás del mismo surgimiento del M-19 en términos políticos? Entonces, yo con ese término de víctima no estoy de acuerdo y Ok. he escrito muchas veces sobre eso y recientemente un artículo sobre la memoria sionista en que yo digo que con el naufragio de Israel y ya la pérdida de su imagen lastimera y victimista, la primera cosa que naufraga es esa idea de víctima que han copiado todos los otros sistemas occidentales, porque el modelo era Israel, Sí. el holocausto, la víctima, ellos como víctimas. Y eso es lo que se ha copiado y se ha replicado. Entonces yo digo que habría que diferenciar dos cosas. Una cosa es usar la noción de víctima en términos jurídicos y judiciales para reclamarle al Estado, ¿sí? Para que el Estado cumpla con compromisos,
Pero otra cosa es seguir usando el término de víctimas en términos políticos, porque ahí es donde se le quita ese carácter, mejor dicho, se le quita el carácter de luchadores a los que se consideran víctimas. Okay, sí. Entonces yo por ese lado yo siempre, eso lo he planteado hace mucho tiempo, desde cuando fui miembro de la Comisión Histórica del Conflicto. Y de la Comisión de la Verdad no conozco, digamos, todos los informes son muy largos, pero en algunos casos me parece que fueron muy laxos con tocar el establecimiento en muchos sectores. Por ejemplo, cuando se habla del caso de las universidades, que a las universidades las presentan como víctimas, pero es que en las universidades también hubo victimarios, administraciones que fueron victimarios, asociadas al paramilitarismo y otras cosas. Sí, sí. Entonces ahí habría que ver como caso por caso para tener como una apreciación más detallada. Yo no conozco el texto que ellos hicieron sobre el Palacio de Justicia. Listo. Profesor, 3 preguntas finales. Una sería, desde su visión también como maestro, como ciudadano, ¿por qué un colombiano o colombiana debería conocer lo que pasó en el Palacio de Justicia, darle un significado? ¿Por qué debería acercarse a la toma y retoma del Palacio de Justicia? Bueno, lo que pasa es que en el conocimiento histórico hay una categoría muy importante, que es la categoría de presente histórico. Y el presente histórico no hace alusión ni es sinónimo del presente cronológico. Entonces mucha gente podría pensar que el presente histórico es lo que está sucediendo hoy. No, cuando hablamos del presente histórico, hablamos de una temporalidad mucho más amplia del presente cronológico, que va antes y que va después del presente cronológico. Entonces en realidad nosotros podemos decir que prácticamente las generaciones de estos últimos 60 años son las generaciones del Palacio de Justicia. Incluso los colombianos que no vivieron el Palacio de Justicia y que nacieron después, son las generaciones del Palacio de Justicia. Y quiero ejemplificar esto que estoy diciendo con un caso muy concreto. Sí, señor. Cuando se presentó la gran movilización del 2021, ¿sí?, que es tal vez la más extraordinaria movilización urbana en toda la historia de Colombia, ¿sí? Cuando se presentó esta movilización, yo estaba dictando clase a distancia a unos estudiantes de la pedagógica. Entonces, hasta ahora estaba empezando el paro, ¿sí? Y no se veía, no se sabía lo que iba a pasar, ¿sí? Y yo me acuerdo que en un ejercicio hablamos mucho con los estudiantes y yo les puse a leer un texto de Eduardo Galeano, que es un texto muy bonito, que se llama, creo que se llama Distintas formas de morir. Que el texto más o menos trata de lo siguiente. Galeano habla de una mujer humilde del Chocó, ¿sí?, que está hablando con otra persona, no sé si es con un periodista, con un antropólogo. Y entonces allí se habla de cómo en Colombia se muere en cualquier rincón, en cualquier esquina. Y entonces ella dice que a ella le gustaría morir de muerte natural, ¿sí? Entonces Colombia es el país donde prácticamente no hay muerte natural, Sí. donde la muerte es una muerte externa, Sí, sí, forzada, ¿sí me entiende? Sí, claro. Esa es la violencia congénita de este país, ¿sí? Y entonces resulta que hablando eso con los estudiantes, y yo trataba que ellos relacionaran eso con el presente, y me decían, no, es que eso siempre se presenta, si se presenta en Colombia, es en zonas rurales, y el autor habla del Chocó. Pues a las pocas semanas eso lo estábamos viviendo claro. en las ciudades. Sí. Y se replicaban los mismos procedimientos que se usaron en el Palacio de Justicia. Helicópteros para bombardear la gente. ¿Qué sucedió en el Palacio de Justicia? Helicópteros que bajaron tropa para colocar explosivos en el Palacio de Justicia. Francotiradores. Se usó a granel en el paro contra la población inerme, desarmada. Policías que asesinaron a personas y violaron mujeres. Todo eso a pequeña escala y concentrado se vivió en el Palacio de Justicia. De tal manera que cuando hablamos del presente histórico, no es un acontecimiento aislado, sino un acontecimiento que irradia todo un periodo de la historia contemporánea de Colombia, caracterizado por la impunidad, por el terrorismo de Estado, por
el poder de los militares, por la complicidad de los medios de comunicación. ¿Sí? Entonces todo eso está relacionado y hasta el presente se proyecta. Y miren ustedes que lo que sucedió en ese paro era similar, que el ejército no hizo nada, que eran mansas palomas, hasta el ministro de Defensa de entonces escribió un libro diciendo que es que el paro era resultado de la influencia de Rusia y Venezuela. Pues lo mismo se decía en la época del Palacio de Justicia, pero diciendo que era el comunismo internacional. Sí. Entonces cambian los nombres, pero la lógica sigue siendo la misma. Es decir, que el país no ha cambiado en lo esencial. Sí, eso ya. Esa era mi siguiente pregunta, ya la contestó. ¿Qué lecciones deja ese episodio para Colombia hoy? Pero creo que ahí hay una importante respuesta. Bueno, pero con respecto a lo que usted pregunta, entonces, ¿por qué es importante para un colombiano común y corriente conocer este acontecimiento? Primero, porque eso ayuda a entender el mundo donde vivimos nosotros. Es decir, una cosa son los discursos, otra cosa son los enunciados, pero otra cosa es la dura realidad que nosotros soportamos. Porque lo del Palacio de Justicia, como le digo, es un microcosmos que refleja mucho lo que es Colombia, por ejemplo, en términos de desigualdad. Colombia es uno de los países más desiguales del mundo, más clasistas del mundo, más racistas del mundo. Y eso se vio en lo del Palacio de Justicia. Póngale cuidado a usted. Lo revela, por ejemplo, el libro de el libro de Mi vida y el Palacio, ¿sí? Este libro, el libro de Elena Urambi de Gaín, lo revela de forma muy clasista, ¿sí? ¿Por qué? Porque resulta que hay desaparecidos, pero hay desaparecidos de primera y hay desaparecidos de quinta. ¿Quiénes son los desaparecidos de quinta? Los de la cafetería. ¿Quiénes son los desaparecidos de primera? Los magistrados. Entonces resulta que cada 6 o 7 de noviembre, y no sé si eso seguirá sucediendo, pero así fue durante casi 30 años, se hacía una celebración, una misa en la catedral, oficiada pues por las principales autoridades católicas del país, y a esa misa solo asistían los familiares de las altas cortes, no dejaban entrar ni invitaban a los familiares de los desaparecidos en la cafetería. Ellos tenían que hacer una celebración aparte por su cuenta. Sí, claro. ¿Qué refleja eso? La cuestión de la desigualdad de este país, incluso del racismo. Porque miren ustedes cuál era el trato que se les daba a las personas que eran conducidas a la casa del florero, de acuerdo a cómo estaban vestidas, de acuerdo al color de la piel, de acuerdo a cómo hablaran. Incluso varias personas se salvaron, que incluso dieron testimonio, que eran 2 estudiantes del externado, se salvaron por su extracción de clase, porque prácticamente los mismos militares dijeron, no, estos no pueden ser porque son ricos. ¿En qué se ve? La forma como están vestidos, la forma como hablan, incluso dieron contactos como de militares o de autoridades de alto nivel y medio los torturaron, pero luego los soltaron y quedaron incluso como testimonio de lo que pasó. Pero otros que tenían presencia de pobres, de mal trajeados, les dieron el trato que les dieron. E incluso yo hice una reseña de este libro, muy crítica, que la reseña se llama, y la publicó el Boletín Cultural y Bibliográfico del Banco de la República, la reseña se llama Cuando despertó el dinosaurio seguía ahí, que es el célebre cuento de Augusto Monterroso. Porque ¿cuál es la historia de Elena Urán? Ella siempre fue también de mejor familia, por decirlo así, siempre vivió en el exterior, tuvo pues, digamos, algunas ventajas, aunque obviamente con el sufrimiento terrible del asesinato del padre, ¿sí? Pero ella se empezó a vincular a procesos críticos, defensa de derechos humanos tarde. Ella asistía a las celebraciones esas que se hacían por arriba y sus familiares no iban a las celebraciones de los pobres, de la cafetería. Eso solamente se presenta mucho tiempo después. Entonces cuando ella despertó, el terrorismo de Estado seguía ahí, pero ella no lo vio durante casi 30 años. Sí, claro. ¿Sí?
Sí, es verdad. Sí, yo leí, me acerqué a ese libro y también como todo lo que pasa cuando la mamá va al hospital y milita. Pero ¿quién está alrededor, no? Germán Castro Caicedo, el hijo, sí, y la Claro, búsqueda, cómo se agiliza en algún momento. Bueno, igual, pues después con descubrí la que, tragedia, pues claro. sí. Profesor Renan Vega, finalmente, hablando de esas fuentes de información, ¿qué fuentes, qué trabajos, qué investigaciones les recomendaría a los oyentes de este video podcast? Pues yo creo que el mejor libro que se ha producido, que no ha sido superado, es este, de Ana Carrigan, Palacio de Justicia. Me parece que es el mejor libro de todos los que se han hecho, por varias razones. Uno, porque la autora estaba aquí en Bogotá en el mismo momento de los acontecimientos y tuvo, digamos, a raíz de ese hecho la ocasión de establecer unas fuentes primarias y directas que difícilmente otra persona hubiera podido establecer. Y con una ventaja adicional, porque ella es de origen extranjero, irlandés, irlandesa colombiana, pues con apellido irlandés, acento extranjero, y ustedes saben que en este país, si eso pesa todavía, imagínense en Sí, hace 40 años. imagínense, sí. Entonces eso permitía acceder a ciertas cosas que un colombiano común y corriente no podría hacer, ¿sí? Y ella tuvo acceso a unas fuentes privilegiadas solo de ese momento. Por ejemplo, ella habla aquí de unos personajes con nombres anónimos, por supuesto, que participaron directamente en los acontecimientos, por ejemplo, que eran funcionarios o médicos de medicina legal, que por supuesto ellos no dan el nombre ni pistas para que más o menos ubique quiénes son, porque este libro se publicó primero en inglés en 1993, ¿sí? Se publicó en inglés, y ella trabajaba esas fuentes de personas que directamente desde medicina legal le dijeron qué había pasado con los cadáveres, cómo el ejército se había infiltrado, cómo fue el trato que se le dio a los restos, cómo los trataron a los mismos médicos a las patadas y los sacaron de ahí para que los miembros del ejército se apoderaran y pudieran capturar a gente que fuera a preguntar. Y da unas pistas ahí extraordinarias, unas fuentes notables que ningún otro Sí, es un libro trabajo podía tener. completo. Y además ella después regresó a Colombia varias veces y fue recopilando información hasta que la edición colombiana aparece ya hace unos 15 años, y en esa edición ella actualiza mucha información y además es muy sensible con procesos que otras personas creo que no tocarían. Ella se preocupa un poco por cuál fue la personalidad, por ejemplo, de Andrés Almarales. No lo saca pues como un terrorista, cosas por el estilo, sino que indaga quién era el personaje que dirigió la toma, qué lo motivó a llevar allá, cómo está relacionado incluso eso con la masacre de las bananeras, porque Almanare nació en Ciénaga, cómo los familiares de Almarales eran agricultores o recolectores de banano en la zona bananera, entonces cómo se emparentan Sí, claro. esas mismas tragedias, ¿sí? Y cómo Almarales después se vuelve defensor de trabajadores, redacta pliegos de peticiones con la que era con su primera esposa. Entonces tiene toda una trayectoria de un luchador social, de tal manera que lo que pasó en el Palacio de Justicia fue el cierre a la vida de un luchador, que no se puede mancillar diciendo que fue un simple terrorista, cosas por el estilo. Entonces ella tiene la ventaja de que relata como esas facetas humanas que no se encuentran en otros libros. Sí. Eh, ¿Alguna vez fue censurado este texto en lo que usted conoce acá en la historia reciente de Colombia? Pues yo no sé si sería censurado, lo único cierto es que si la edición inglesa es de 1993, se demoró más o menos 15 años para aparecer la versión colombiana, que también creo que es un poco distinta a la versión original en inglés, porque tiene algunos agregados, nuevas fuentes y cosas por el estilo. Ok. Bueno, profesor Renan Vega Cantor, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Le agradecemos por sus reflexiones sobre este hecho de la historia, por la contundencia de sus palabras sobre conceptos como el de víctima, sobre terrorismo de Estado y cómo pues me parece que se disfruta escucharlo a usted hablando de este hecho particular en tono pues crítico y objetivo, pues para que la gente pues trate de tener otra visión sobre este hecho de la historia de Colombia. Gracias, profesor. Bueno, muy amable.